Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están, tardes. no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí conectándonos para nuestra clase de hoy, ¿sí? Buenas tardes. Vamos a estar viendo el día de hoy un repaso de los temas que habíamos visto para nuestro curso de física, ¿sí? Siendo que la próxima semana ya, ya inician los exámenes, ¿no? Ya está confirmada la fecha de los exámenes, empieza el próximo lunes. Así que vamos a estar repasando entonces para que puedan dar su examen de física el día miércoles, así como hoy, ¿ya? Sin problemas, ¿ya? Muy bien, pues vamos a estar iniciando entonces. Vamos a tomar las licencias primero. Y podemos ver por aquí a... ¿Quiénes están con nosotros ahora? Ahí está, muy bien, Adriana. También está Brian, muy bien, Brian. Brian, también está Fiorella. Muy bien, Fiorella. José y Char. Muy bien, están todos. Sí, debería ser todas las clases, ¿ah? Ya, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Vamos a estar iniciando entonces, ¿ya? Ya está. Muy bien. Vamos a estar viendo entonces los problemas. Vamos a estar viendo entonces los problemas de el primer tema, ¿ya? Como esta clase va a ser más que nada práctica, entonces vamos a estar viendo los problemas estos de aquí en nuestra pizarra virtual, ¿ya? Entonces un ratito, a ver, de un minuto para pasar a nuestra pizarra. Es una pizarra virtual donde podemos proyectar ahí los ejercicios y usar las herramientas correspondientes, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, ahí se ve, creo. Ya, ahí se ve, ¿no? Ya ahí está, tercero. Vamos a ver, ejercicios del tema 1. El tema 1 fue estática. Y en estática lo que estudiamos fue las condiciones de equilibrio, ¿no? Tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a estar ahí. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 1, entonces, a ver qué me dice. Vamos a ver, el ejercicio 1 me dice, calcula el módulo del momento producido por la fuerza 13N respecto al punto C, ¿no? Claro, este tema es estática parte 2, porque la estática 1 ya lo habíamos visto el trimestre pasado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros hablamos sobre momentos de las fuerzas, ¿no? Un momento de la fuerza se produce cuando la fuerza o cuando cierto objeto puede girar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una barra y esta barra está sujeta a cierta bisagra, ¿no? Casi tengo esto sujeto a cierta bisagra y esta bisagra está en una pared. Esta bisagra tiene una capacidad de giro. Entonces, como tiene una capacidad de giro, este objeto puede girar o bien hacia arriba, que sería, bueno, no exactamente hacia arriba, sino más bien un movimiento curvo, ¿no? Sería en esta dirección. A ver. En esta dirección hacia allá, ¿no? En un sentido horario, o si no, en esta dirección, ¿no? Que sería en un sentido antihorario. Perdón, me estoy confundiendo. El de arriba es antihorario y el de abajo es horario, ¿no? Ya está. El signo está bien, pero el nombre, el de arriba es antihorario y el de abajo es horario, ¿no? Entonces, existe esa capacidad de giro cuando nos dan esas posibilidades. Entonces, ya, esa es una. Otra posibilidad es cuando no necesariamente tengamos una bisagra, pero sí tengamos una resistencia.
¿no? Por ejemplo, puede ser, así como está aquí, una pequeña cuña, ¿no? Entonces ahí también, si yo coloco un peso en uno de los costados, puede girar hacia abajo o puede girar hacia arriba. ¿Ya? Entonces depende de la fuerza que yo ejerza. Por ejemplo, si mi fuerza está hacia arriba, el cuerpo va a hacer un movimiento antihorario, ¿no? O si está hacia abajo, va a ser un movimiento horario, ¿no? O en el caso anterior también, que habíamos dicho de la bisagra, igual, ¿no? Si tenemos esa posibilidad, entonces igual. Podemos ir hacia arriba en un giro antihorario o hacia abajo en un giro horario. Entonces, según esas fuerzas, según la dirección de la fuerza que yo tenga, se va a producir cierto giro. Y esa capacidad de giro o esa intensidad de giro se mide con el concepto de momento, que se define de esta manera. Momento de una fuerza es fuerza por distancia, ¿no? Esto habíamos visto en la teoría de la clase. Entonces, esto vamos a utilizar nosotros para los ejercicios, ¿ya? Eso vamos a utilizar nosotros para los ejercicios. Ya está. Vamos a ver entonces el ejercicio 1. Vamos a ver el ejercicio 1. Dice, calcula el momento, módulo del momento primero producido por la fuerza 13N respecto al punto C. Vamos a ver entonces cómo se puede hacer eso, ¿ya? A ver, dice, calcula el módulo del momento. Vamos a ver entonces por aquí. En la pizarra que tenemos por acá, vamos a colocar un costadito. Este de otra clase, ¿no? Ya, vamos a poner acá un costadito. Física 0. Vamos aquí, 0. Ya. Entonces, número 1. Los datos que me van dando son los siguientes. Calcula el módulo del momento producido por la fuerza 13N. La fuerza será 13, ¿no? La fuerza será 13 newton. Y ahora lo que yo tengo que ver es la posición. Habíamos dicho que la fórmula es fuerza por distancia. Esa distancia es la distancia desde donde está el punto de resistencia, que es la bisagra, hasta la fuerza. Entonces, yo observo ahí que mi fuerza vale 13N. Voy a ponerle entonces F igual 13N como dato, ¿no? F igual 13N. Y el otro dato sería la distancia que yo observo ahí desde el punto C hasta la fuerza es de 4 metros. 4M. Entonces, ¿cuánto sería el valor final de todo? Le ponemos datos, ¿no? Datos. Colocaríamos entonces la formulita de momento, ¿no? Yo sé que momento de una fuerza con respecto a O, de una fuerza F, ¿no? Con respecto a O, será igual que la fuerza por la distancia. Y ya tengo ahí el valor de la fuerza. En este caso la fuerza será 13 y la distancia es 4. Entonces solamente me queda reemplazar, ¿ya? Para este caso solamente vamos a reemplazar. Fuerza 13, entonces acá será 13 por 4. Y eso será multiplicando, ¿no? Haciendo la multiplicación respectiva, 13 por 4. 13 por 4, 52, ¿no? Y esa será la respuesta. Por lo tanto, el momento es 52. ¿Sí? Ya está. Muy bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo sencillo? ¿Todo tranquilo? Ya está. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. El ejercicio 2. Calcula el módulo del momento producido por la fuerza F con respecto al punto O. Ya, la 1 estaba muy fácil, ¿no? Solamente era multiplicar fuerza por la distancia. En la 2 sí ya tengo que hacer algo más. ¿Por qué? Porque no me dan la fuerza en el sentido que yo quiero. Yo siempre voy a querer la fuerza en un sentido vertical. ¿Ya? Entonces lo que me están dando aquí es la fuerza, pero en un sentido diagonal. ¿Qué voy a hacer yo entonces para trabajar con eso? Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es
en vez de tomarla así como diagonal, ¿no? Me dicen que encima vale 10n. Yo voy a tomar un componente, ¿no? Su componente vertical, ¿no? Porque su componente horizontal que va hacia allá se cancela pues con la pared, ¿no? La resistencia de la pared cancela este componente horizontal. Entonces el que importa más será el componente vertical, ¿no? Vamos a ponerle otro color, a ver. Ya, bueno. Entonces ahí podemos formar un triángulo, ¿no? Si yo tomo este componente, lo puedo mover acá. Fíjense, ahí está, forma un triangulito. Con ese triangulito podemos sacar cuánto vale esa fuerza que va hacia arriba. Ya, formamos el triángulo entonces. Vamos a formar el triángulo, por acá será número 2. Vamos a poner ahí el triangulito. Estará formado así. Hacia arriba, la fuerza que estoy buscando. Hacia la izquierda, la fuerza que se cancela. Y hacia la diagonal, la fuerza que me dan de dato, ¿no? Esas son las tres fuerzas que tengo. El ángulo será 53, ¿no? 53. Ya, entonces, a ver, tomamos en cuenta los datos. Esto será F. F vale 10. Luego tenemos la distancia. No, perdón, la distancia no. La fuerza horizontal está opuesta a el otro ángulo, o sea, el ángulo de 37. Aquí el otro ángulo que falta es el ángulo de 37. Entonces, a 37 se le opone la fuerza horizontal, que está abajo. Y según el triángulo 37 y 53, ¿cuánto se le opone a 37? ¿Se acuerdan? Que era 3K, ¿no? 3K era aquí. A 53 se le oponía 4K. Y la hipotenusa era 5K. O sea, en vez de poner F10, vamos a ponerle 5K. Entonces, de aquí ya puedo sacar cuánto vale K, ¿no? Mi K tiene que ser, si 5K vale 10, K tiene que ser 2, ¿no? Ya está, ya tengo el valor de K. Y con eso ya puedo sacar cuánto valen ambas, ¿no? Esta valdrá 6 y esta valdrá 8. Y esa es la que me interesa, pues, ¿no? La que está en un sentido vertical. Ese 4K vale 8. Vamos a ponerle otro color, a ver, color fucsia. Ya, esa es la que me interesa a mí. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza que está yendo hacia arriba, ¿no? Esa es la fuerza que va hacia arriba. Ya está. Muy bien, una vez que ya hay eso, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora sí puedo calcular el momento, ¿no? Porque ya tengo la fuerza que estaba buscando, que era esta fuerza de aquí. ¿No? Esta no, porque esta se cancela con la pared. Esta de acá. Esta vale 8, ¿no? Entonces, ese será el valor de 8 y la distancia ya me lo están dando aquí, 7, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá. Mi fuerza, originalmente la fuerza que me dan de dato era 10. Pero la fuerza horizontal, perdón, la fuerza vertical, que es la que yo he hallado, vamos a ponerla acá, fuerza vertical, o fuerza que está en el eje Y nada más, será 8 newton. ¿No? Ya está. Es la fuerza que me interesa. Es la componente que me interesa. Entonces, la fórmula será, ahora sí aplico la fórmula, ¿no? Calculando el momento. El momento de la fuerza será momento de la fuerza Y en este caso, ¿no? Porque es la fuerza que está en la vertical. Muy bien, reemplazo entonces mis datos. Mis datos serían fuerza 8 y distancia 7. 8 por 7. ¿Y eso será cuánto?
Aquí me falta poner otro dato, la distancia de 7. Y ahí solo multiplico, pues, ¿no? 8 por 7, eso será 56. 56. 56, ¿qué cosa? Newton por metro, ¿no? Ah, eso sí me faltó ponerle en el anterior, me faltó poner el metro. El momento se contabiliza en Newton por metro. ¿No? Faltó esa unidad. Ya está, ahora sí está completo. ¿Ya? Muy bien, ese será el momento entonces de ambas fuerzas. ¿Ya? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver el siguiente. El número 3. Número 3, número 3. A ver, el número 3 me dice: si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque A pesa 20N, calcula el peso del bloque B si la barra es ingrávida. ¿Ya? Si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque A pesa 20 newton. O sea, me están dando ahí dos bloques y me están diciendo que uno de ellos tiene cierto peso. Entonces, como que uno de ellos va a jalar para cierto lado y el otro va a jalar para cierto lado, porque están como una especie de balanza, ¿no? Si nos damos cuenta ahí, la cuña que está al medio provoca que si uno cae, caerá para este lado, en el caso del A, ¿no? Para este lado. Y si el B cae, caerá para este lado. O sea, uno va a tener sentido. ¿Qué sentido será el A? El A será sentido antihorario, ¿no? Claro, porque va a caer así y luego sube. En cambio, el B primero cae, ¿no? Baja para el otro lado. Entonces, el B va a tener sentido horario. Entonces, aquí nosotros habíamos encontrado, cuando teníamos este caso, según la segunda condición de equilibrio, ¿no? Habíamos encontrado una propiedad. Ahorita la vamos a enunciar. Vamos a ver entonces cuál era la propiedad. A ver, me dice lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Número 3. Ahí está la número 2. Pasamos a la número 3. Ya. La propiedad entonces, que era la segunda condición de equilibrio, vamos a ponerla por acá. Número 3. Era la siguiente, segunda condición de equilibrio. Si la primera condición de equilibrio me decía que las sumas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las sumas de las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Eso habíamos visto en la primera condición de equilibrio. Todas las fuerzas que van arriba tienen que ser iguales a todas las fuerzas que van abajo. Todas las fuerzas que van a la derecha tienen que ser iguales a todas las fuerzas que van a la izquierda. Eso habíamos visto en la primera. En la segunda condición de equilibrio, ¿cómo será? Esto se cumplirá así. Aquí será la sumatoria de los momentos que tengan sentido, de los momentos de las fuerzas que tengan sentido positivo, o sea, sentido antihorario, tienen que ser iguales a la suma de los momentos que tengan sentido negativo o sentido horario, ¿no? Así se puede resumir la segunda condición de equilibrio, ¿ya? En otras palabras, lo que me están diciendo es que para que pueda existir el equilibrio aquí, se tiene que cumplir
que el momento de un lado tiene que ser igual al momento del otro lado, ¿no? Porque solamente me están dando dos fuerzas, no me están dando más fuerzas. ¿Ya? Entonces, eso tiene que cumplirse. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuál será entonces la suma de los momentos de sentido horario? Perdón, antihorario, en el caso del A. Aquí. ¿Cuál será la suma? La suma aquí, la suma de los momentos. Solamente existe un momento porque existe una fuerza, ¿no? Ahora, ¿cuánto es mi fuerza? Me dice que el bloque pesa 20 newton. Entonces mi fuerza será, tengo que ponerle ahí, pues, ¿no? Mi fuerza será el peso de este objeto. Este tiene un peso, este también tiene otro peso. Entonces, ¿cuánto es el peso de A? Aquí me lo están dando, ¿no? 20 newton. Esa será la fuerza que baja por este lado. ¿Cuánto es el peso de B? Al peso de B no sé cuánto es. Vamos a ponerle peso, así nada más, ¿no? Peso de B nada más le vamos a poner. Ese es peso de A y el otro es peso de B. Esa es la fuerza que está jalando los sujetos hacia abajo. Esa fuerza se multiplica, ¿por qué? Por la distancia. Distancia de A al punto sería 6 metros y distancia de B al punto sería 2 metros, ¿no? Entonces vamos a producir dos momentos por dos lados. Uno por este lado antihorario y el otro por este lado horario, ¿no? Entonces, primer momento vamos a poner. Momento antihorario. En vez de poner entonces esto de acá, suma de momentos, solamente sería uno, ¿no? Como solamente tengo uno de cada uno, aquí le puedo poner, ¿no? Momento de A. Uy, se copia todo. Si no, vamos a poner. Momento de A con respecto al punto me dan ahí. Ah, bueno, no me dicen qué punto es, ¿no? Ya, pero momento de A con respecto al punto. Entonces, como es en un sentido antihorario, tiene que ser igual al momento de B que tiene un sentido horario. Entonces, momento de A es igual a momento de B, en otras palabras, eso se va a cumplir, porque solo tengo una fuerza, ¿no? Por cada lado. Por un lado tengo una fuerza y por otro lado una fuerza. Ya está. Entonces ahora solo queda reemplazar la fórmula, ¿no? La fórmula de momento es fuerza por distancia. Entonces acá será fuerza de A, que será el peso, en otras palabras, por la distancia de A. Que sí lo tengo, ¿no? Y por otro lado será fuerza de B, o peso de B, en otras palabras, por distancia de B. ¿No? Esta fuerza será lo mismo que el peso, como hemos dicho. Y acá también. Entonces, ¿en qué se convierte esto? Peso de A es 20 newton, lo reemplazamos y acá será 20 por distancia de A. ¿Cuánto es distancia de A? Si me doy cuenta, la distancia al punto es 6 metros. Entonces será 20 por 6. Igual a peso de B, que no sé cuánto es, eso es lo que me están pidiendo. Y la distancia es 2 metros. Entonces acá será por 2. Ya está. Será 20 por 6, 120. Y el 2 pasa a dividir, ¿no? Porque está multiplicando. 120 entre 2, el peso de B será entonces, vamos a ir, peso de B será 120 entre 2, 60. ¿60 qué? 60 newton, ¿no? Para que encaje con el equilibrio. Para que encaje con el equilibrio se tiene que cumplir entonces esta propiedad y se tiene que cumplir que el peso de B sería 60 newton, ¿no? ¿Qué pasa si el peso es menor o si es mayor? En ese caso no se cumpliría el equilibrio, ¿no? Si el peso fuera menor, ¿qué pasaría? Ahora vamos a ir ahorita al gráfico. Sale 60 entonces, ¿no? Si el peso de B fuera menor, fuera 50 de repente, ¿qué pasaría? La barra ya no estaría en equilibrio, sino que esto caería, ¿no? Como pesa más,
o produce mayor momento, esto caería y la barra se quedaría media así, ¿no? Inclinada para un solo lado. Claro, como en una balanza, ¿no? O si el peso de B fuera más de 60, entonces la barra se caería para este lado y se quedaría así inclinada, ¿no? Y en ninguno de los dos casos habría equilibrio, ¿no? Sino que estaría inclinada para un lado la barra. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora sí al siguiente tema. Muy bien, el tema 2 fue dinámica lineal. Ya en este tema vimos ya un recordatorio de la segunda ley de Newton. Lo que habíamos visto aquí con respecto a la relación entre fuerza y aceleración, ¿no? Entonces vamos a recordar ahí la segunda ley de Newton. La 4 me dice, según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración que experimenta el bloque. Entonces ahí recordamos la segunda ley de Newton, ponemos 4, acá será segunda ley de Newton, y esto será ¿se acuerdan cómo era? Sumatoria de fuerzas o fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante, mejor le ponemos. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no? Ahí está. Esa era la formulita. Nada más esto, ¿no? Por eso algunos lo simplifican diciendo fuma, ¿no? Ya. Entonces, tengo que hallar la fuerza resultante y eso tiene que ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. En este caso, si me doy cuenta, tengo dos fuerzas, 40 y 10. Como son contrarias, la resultante se hallará mediante la, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner fuerza resultante. En vez de poner fuerza resultante, pondremos la resta. 40 menos 10, ¿no? Así es. 40 menos 10. Y por otro lado tenemos la masa. La masa será 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos. 3 por la aceleración. Ya está. Ahora solamente queda restar y dividir, ¿no? Entonces 40 menos 10 será 30. El 3 pasa a dividir y será 30 entre 3. ¿Cuánto será eso? Eso será 10, ¿no? 10 Newton. Ya está. Esa será la respuesta. Nada más, eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. 10 Newton. Perdón, me estoy confundiendo. La aceleración, la fuerza se mide en Newton, pero la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Tienen que estar atentos, ¿verdad? Para que me digan detalles así. Vamos a hacer un lapsus, así que atentos, atentos, ¿ya? Claro, la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces acá, dividiendo, porque aquí era 30 newton la fuerza resultante. Pero el 3, que es kilogramos, pasa a dividir. Newton entre kilogramos me da metro por segundo cuadrado. Ya está. Siguiente, número 5. El bloque mostrado acelera a razón de 6 metros por segundo cuadrado, determina el módulo de la fuerza F. Ajá. Me dan entonces igual dos fuerzas y me dicen que la aceleración es tal, tengo que ir a esta fuerza. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? La única diferencia es que aquí la variable va a ser otra. Vamos a ver. Entonces acá será número 5. Número 5. Color verde. Igual. También me dan para aplicar la segunda ley de Newton los siguientes datos. La fuerza es F y 12, ¿no? Tengo dos fuerzas, F y 12. Ahora,
¿cuál será mi fuerza resultante? Si me doy cuenta, el objeto está yendo hacia la derecha. Quiere decir que, como está yendo hacia la derecha, es porque esta fuerza ha sido mayor, ¿no? Le ha ganado a esta. Entre estas dos ha tenido que haber una disputa, porque las dos son contrarias, pues, ¿no? Cuando son contrarias, entonces la fuerza resultante se calcula restando, ¿no? ¿Se acuerdan? Tengo que restar ambas, porque son contrarias. Entonces, F menos 12 sería la fuerza resultante, ¿no? Porque tienen que restar. Entonces acá le coloco, fuerza resultante será F menos 12. Y esto será igual a masa por la aceleración. ¿La masa cuánto es? La masa es 5 kilogramos y la aceleración es 6, ¿no? Entonces ahora sí reemplazo los datos nada más. 5 y 6, 5 por 6, 30. Y el 12 que está restando pasaría al otro lado sumando. Entonces sería 30 más 12. Y eso me dará, no, acá será 30 más 12. Este 12 pasa al otro lado. Y eso será 42. Y aquí sí sale Newton, ¿no? Porque es una fuerza, entonces obviamente las fuerzas se miden en Newton. Está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver entonces el 6, ¿ya? Con ese terminamos. El último, el 6. Dice, según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración de los bloques. Tengo acá entonces dos fuerzas, una que está en diagonal y otra que está hacia la izquierda, ¿no? Entonces igual, lo que yo voy a hacer aquí es descomponer esta fuerza para que obtenga solamente su componente horizontal. Este es el que me importa, ¿no? ¿Por qué? Porque el que va hacia abajo, el componente vertical, se va a contrarrestar ¿con quién? Con la resistencia del piso, ¿no? Entonces, como se contrarresta, estos dos se contrarrestan, ¿no? Se va, se va. Entonces no me queda nada por ese lado. En cambio, este de aquí se va a contrarrestar, pero con este. Entonces aquí sí voy a obtener yo algún valor importante. ¿Ya? Entonces quiero saber quién gana. Si gana la que va a la derecha o la que gana a la que va a la izquierda. Vamos a ponerle a este f de x, ¿no? Claro, porque el otro sería f de y. Este sería f de x. Entonces la fuerza F, que es 50, se va a descomponer. Este es F. Se descomponen F de X y el F de Y, pero el F de Y se cancela y me quedaré solo con F de X, ¿ya? Entonces, a ver, hacemos el triangulito primero. Hacemos el triangulito. ¿Ya? Vamos al triángulo. A ver, acá será 6 entonces. Ya con eso para finalizar. Aquí ya tenemos un triángulo por ahí. Vamos a copiarlo. Este es el de acá, ¿no? En este caso lo que nos importaba era la fuerza vertical, ¿no? Pero acá no nos importa la vertical, sino la horizontal. Ya está. Entonces está similar, ¿no? 53, 37. El de acá es 50 en este caso. 50. Y bueno, nada, ¿no? Aquí el acá, el 5 pasa a dividir, la acá valdría 10, ¿no? Si acá es 10, entonces 4 por 10, acá será 40. Y el otro, 3 por 10, acá será 30, ¿no? Porque el K vale 10 en este ejercicio. Y aquí lo que me piden no es la fuerza vertical, sino la fuerza horizontal. Esta de acá, en otras palabras, 30. 30 es el valor que me importa para este ejercicio. Y ese es el valor que vamos a tomar como referencia para calcular nuestra aceleración. Sí, nuestra aceleración que nos están pidiendo ahí. ¿Ya? Entonces, si 30 es el valor de la fuerza, con ese valor nosotros calculamos, vamos a ponerle acá, ¿no? Esto es F de X.
Eso es f de x. Esto es lo que yo quería hallar. Ahora sí. Calculamos entonces, mediante la segunda ley de Newton, el resultado. Ponemos acá segunda ley de Newton, lo copiamos acá nomás. Ya, entonces me quedará así. Segunda ley de Newton. Por un lado tengo la fuerza de allá, 30, y por otro lado la otra fuerza que es 6. Entonces será 30 menos 6, ¿no? La mayor menos la menor siempre. 30 menos 6 igual a ¿qué? A la masa. Y en este caso, como estaban dos objetos juntos, vamos a considerar la suma de sus masas. 4 más 2, 6. Entonces acá la masa vamos a considerar la suma. 4 más 2. Por la aceleración, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, ¿cuánto sale eso? 30 menos 6, 24, ¿no? Entonces acá será 24 por un lado y por otro lado 6. 24 entre 6 será 4, ¿no? Entonces mi aceleración aquí será sencillamente de 4 metros por segundo cuadrado. 4 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien, esa será mi aceleración. Muy bien, chicos. Entonces, con esto ya estamos finalizando la clase de hoy. ¿Ya? A ver, bueno, espero que todo les haya quedado claro. ¿Ya? Con esto también vamos a estar... Ya el próximo tema que falta, vamos a estar completándolo la semana que viene. La semana que viene ya vamos a estar tratando el último tema, ¿no? Que fue... A ver, ¿qué fue el último tema que tenemos por acá? Dinámica circunferencial. Eso ya lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Entonces, a ver, aprovechen esta semana, no hay tarea. Esta semana aprovechen para ponerse al día en lo que les está faltando y repasar estos temas que estamos viendo. ¿Ya?